38. Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hacer la última clase teórica de este capítulo que están llevando. ¿Ya? Entonces, realmente esperamos que ustedes de alguna u otra forma hayan asimilado algunos conceptos básicos que les van a ayudar a poder manejar pacientes con patologías renales y que los pueden hacer salir airosos en sus tratamientos, diagnósticos, tratamientos en los pacientes que van a evaluar. Ese es el motivo, esa es nuestra motivación como parte docente. Vamos a concluir con esta clase que es enfermedad renal crónica. Ya nosotros habíamos hablado anteriormente acerca de las dos patologías más importantes que ustedes tienen la responsabilidad de poder diagnosticar, tratar de forma oportuna para que los pacientes no lleguen pues a la enfermedad renal crónica y que ésta progrese a la enfermedad renal crónica terminal, ¿no? Entonces, ¿cuándo hablamos nosotros de enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica se define como una disminución de la función renal. ¿Y cómo vamos a cuantificarlo? Porque nosotros hacemos la medición de la tasa de filtración y observamos que nuestro paciente tiene una tasa de filtración inferior a 60 milímetros por minuto y o la existencia de daño renal, ya sea porque encontramos en el paciente anormalidades estructurales o funcionales, pero estas anormalidades deben estar presentes durante 3 meses de duración, independientemente de la causa que la está originando. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de enfermedad renal crónica. ¿Qué cosa engloba las lesiones renales que provocan estas anormalidades? Si nosotros queremos corroborar, vamos a observar en la biopsia renal que hay alteraciones a nivel histológico. Si nosotros dosamos albúmina, vamos a ver que hay presencia de albuminuria. Si le pedimos un examen de sedimento urinario, vamos a observar que pudiera haber hematuria y o leucocituria. Podríamos observar también que el paciente comienza a presentar alteraciones electrolíticas o de repente lo detectamos porque le pedimos un examen de imágenes al paciente y vamos a ver que tiene un problema estructural de morfología, de tamaño, o en un paciente trasplantado renal, este pudiera empezar a iniciar rechazo. Probablemente esta tabla ya ustedes la conozcan, ¿no? Es la clasificación de las guías de código del año 2012 que han sido modificadas y adaptadas, en los cuales se clasifica a la enfermedad renal crónica de acuerdo a su pronóstico. Y verán ustedes cómo acá hay 6 clases o 6 etapas de enfermedad renal crónica, ¿no? Desde el 1 hasta el 5, pero el estadio clínico 3 está subdividido en A y B, ¿no? Ven ustedes cuando un paciente tiene una filtración glomerular normal o alto, este está por encima de 90. Si está en el estadio 2, está en el rango de 60 a 89. Y en el estadio 3A, de 45 a 59, en el 3B de 30 a 44, en el estadio 4 de 15 a 29 y por debajo de 5, por debajo de 15 se considera estadio clínico 5, con fallo renal que va a requerir pues tratamiento sustitutivo renal, ya sea diálisis o trasplante. Eso es en cuanto al filtrado glomerular. Sin embargo, también podemos
simultáneamente utilizar la albuminuria, y en eso se clasifica en 3 grandes grupos. El grupo A, que está A1, que está por debajo de 30 miligramos por gramo. El grupo A2, que es de 30 a 299, y el grupo A3, que está por encima de 300 miligramos. Esta tablita ustedes tienen que tenerla siempre presente en la memoria, porque de esa forma ustedes van a poder clasificar a los pacientes con enfermedad renal crónica, y de acuerdo a ello van a poder tomar decisiones no solo diagnósticas, como por ejemplo el uso de sustancias de contraste, sino también decisiones terapéuticas. Van a ver ustedes que hay algunos fármacos que no deben administrarse cuando la función renal está más comprometida que cuando un paciente está en enfermedad renal crónica incipiente. Esto también ustedes ya lo conocen, ¿no? Las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica o que llevan al paciente a enfermedad renal crónica terminal son pues la diabetes, la hipertensión, las glomerulonefritis, las nefropatías congénitas hereditarias y las nefropatías intersticiales. Sin embargo, deben tener en cuenta algo. Con mucha frecuencia, más de una de estas coexisten en un paciente, y vamos a tener pacientes que tienen no solamente diabetes, sino también hipertensión arterial, lo cual hace que el daño renal se potencie, ¿no? En un estudio hecho en España, demostró que la principal causa, y no solamente en España, sino a nivel mundial, que la principal causa de enfermedad renal crónica terminal y que lleva al inicio de trasplante renal sustitutivo es la diabetes, seguida de la hipertensión arterial y seguida de la glomerulonefritis, con un porcentaje de 25, 15 y 13% correspondientemente. Entonces, eso no deben olvidar ustedes por nada del mundo. Las 3 principales causas de enfermedad renal crónica terminal que va a requerir tratamiento sustitutivo son la diabetes a la cabeza, la hipertensión y las glomerulonefritis. Esta es una imagen que nos va a mostrar la epidemiología de la enfermedad renal crónica. Y observen ustedes cómo, por ejemplo, tiene mayor prevalencia en los países desarrollados, en los países que tienen ingresos más altos. Es hasta un 11% de prevalencia en los países con estas características, ¿no? Y observen también cómo a medida que la población envejece, aumenta la prevalencia de la enfermedad renal crónica, y al aumentar esta prevalencia también se incrementan los factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión y la obesidad, ¿no? No deben olvidar también que un paciente que tiene enfermedad renal crónica incrementa sus factores de riesgo cardiovascular, de tal forma que aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen una mortalidad mucho más alta que aquellos que no la tienen. La diferencia es 39,8 frente a 14,6% de muerte. Hemos definido enfermedad renal crónica terminal, pero ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Miren, los pacientes que progresan hacia una enfermedad renal crónica generalmente son asintomáticos. Hasta que llegan a estadios avanzados de la enfermedad. Recién allí comienzan a presentar manifestaciones clínicas. Y estas manifestaciones clínicas muchas veces incluso son inespecíficas, ¿no?
sea, si uno no huele, no tiene el olfato necesario, no tiene el conocimiento y la experiencia, muchas veces pudieran darle tratamiento solo sintomático, sin hacer un diagnóstico establecido. Estos síntomas que presenta el paciente generalmente son relacionados a la etiología que va a originar el daño renal. Si bien es cierto, están asintomáticos hasta fases avanzadas de la enfermedad, todas estas manifestaciones se van a producir secundariamente a la retención de unas toxinas tóxicas que nosotros la conocemos como toxinas urémicas y que van a contribuir pues a que el paciente tenga mayor predisposición a la inflamación, a la disfunción inmune, a su enfermedad vascular, a disfunción de plaquetas, incremento de hemorragia y de progresión de su enfermedad renal. Estas toxinas urémicas se dividen en tres grandes grupos, ¿no? Pueden ser pequeñas, medianas o grandes, y todas ellas se clasifican de acuerdo a su tamaño, a su solubilidad y a su capacidad de unión. Las pequeñas, ejemplo de estas, tenemos a la urea y al oxalato, que son de bajo peso molecular y son muy solubles en el agua. Las medianas, como por ejemplo la homocisteína y los indoles, que tienen peso molecular mediano, son liposolubles y se unen a las proteínas. Y por último, las de gran peso molecular, como la beta-2 microglobulina y la hormona paratiroidea, ¿no? Entonces no se olviden que la mayoría de los síntomas son el resultado de la acumulación de estas toxinas. Cuando un paciente llega ya a la parte avanzada de su enfermedad, comienza a presentar manifestaciones clínicas. Y esas manifestaciones clínicas pueden ser neurológicas. Vamos a tener un paciente que fácilmente lo vemos aletargado, fatigado, con debilidad y astenia, con algún grado de miopatía, ¿no? Vemos músculos poco atrofiados, con polineuropatía periférica. A veces puede cursar con insomnio, deterioro cognitivo, está bradisíquico, lento, incluso alteración del lenguaje, apático, y es muy irritable el paciente renal, muy irritable, ¿no? Si observamos su piel, la característica pues es una piel anímica, ¿no? Está el paciente pálido, puede presentar hiperpigmentación, sequedad de piel e incluso calcificaciones, ya sean cutáneas o subcutáneas. Y el paciente muchas veces va a presentar prurito, escozor, ¿no? Y como consecuencia de este rascado, se originan lesiones a nivel de la piel, como prurigo, pápulas e incluso líquen simple. Si nosotros le medimos la presión, muchas veces el paciente puede tener hipertensión arterial como efecto secundario de su enfermedad renal o como causa primaria. A veces podríamos encontrar un paciente disneico o taquipneico debido a que tiene sobrecarga hídrica y que está congestionando el pulmón, o secundario a un problema cardiovascular o secundario a un problema de anemia. Todas estas condiciones van a hacer que el paciente comience a tener disnea, dificultad respiratoria. En estadios avanzados de la enfermedad, el paciente también puede tener síntomas gastrointestinales como anorexia, náuseas, vómitos, alteraciones del gusto. Y en ocasiones, cuando uno se acerca a este tipo de pacientes, va a oler un olor característico al cual se le conoce como aliento urémico. Esto es debido a que la urea se descompone en la saliva, ¿no? El paciente también puede presentar cambios en orina. Comienza a tener poliuria, oliguria, nicturia. Si nosotros observamos la orina de estos pacientes, muchas veces es espumosa,
lo cual de forma indirecta nos indica pérdida de proteínas en orina. Estos pacientes se quejan también de calambres en los miembros inferiores, ¿no? Sobre todo durante la noche. Y eso es secundario a irritación neuronal. El paciente puede cursar también con edemas debido a que hay retención de sodio y que va a empeorar cuando el paciente se torna hipoalbuminémico. El edema empeora, se incrementa. En algunos casos, en estadios avanzados de la enfermedad o cuando el paciente es diabético o toma fármacos, pudiera presentar disfunción sexual, ¿no? En el varón, la impotencia, la disminución de la libido para ambos sexos, y en la mujer puede presentar amenorrea. ¿Cuál es la historia natural de la evolución de la enfermedad renal crónica? Nosotros, conforme envejecemos, comenzamos a tener también deterioro de nuestra función renal. De tal forma que a partir de los 40 años, nosotros vamos a tener una disminución de nuestra tasa de filtración en aproximadamente 1 mililitro por minuto por año. Entonces, un paciente que tiene 40 años, a los 70 años, de forma natural, por envejecimiento fisiológico, va a tener un deterioro de 30% aproximadamente, ¿no? Entonces, el envejecimiento nosotros tenemos que tenerlo en cuenta para proyectar nuestra posibilidad de enfermedad renal crónica en estos pacientes. No se olviden de este dato. A partir de los 40 años, perdemos 1 mililitro por año. ¿Ya? No se olviden. Pero ¿cómo medimos nosotros la progresión de la enfermedad renal? Si nosotros tenemos un basal y hacemos posteriormente al mismo paciente una filtración glomerular y vemos que esta filtración ha descendido más del 25%, entonces hablamos de progresión renal. O cuando, por ejemplo, un paciente está en una categoría y en un control pasa a una superior o más grave, también hablamos de progresión renal con deterioro de la función renal. Cuando hablamos nosotros de rápida progresión renal, si vemos que el descenso de la filtración es mayor de 5 milímetros por año o más de 10 milímetros en 5 años, entonces hablamos de rápida progresión renal, ¿no? En nuestros pacientes, lo que debemos hacer nosotros es, si recientemente le diagnosticamos, debemos medir la filtración glomerular en periodos de 3 meses. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es si su progresión es paulatina o más rápida y descartar la posibilidad de que sea debido a una insuficiencia renal aguda agregada. ¿Ya? Entonces, o descartar también la posibilidad de que este deterioro renal sea provocado por factores exógenos. Si tenemos un paciente que lo estamos controlando, se estabilizó en un grado de deterioro renal y después a los controles de 3 meses veo que ha progresado a pesar de recibir un tratamiento adecuado y oportuno, veo pues que progresa. Entonces yo tengo que ponerme a pensar, ¿qué está pasando? ¿Está haciendo un problema agudo que está exacerbando su problema renal? Como por ejemplo una neuropatía obstructiva, como por ejemplo un cuadro, un episodio de diarrea, como por ejemplo una infección que me ha condicionado inestabilidad hemodinámica. ¿Está usando nefrotóxicos?
lo sometieron a algún tipo de examen con contraste, me está tomando antiinflamatorios, me está tomando antibióticos nefrotóxicos, se está poniendo, por ejemplo, aminoglicósidos. Entonces, todos esos factores yo tengo que pensar para poder suspender y corregir nuevamente para estabilizar a mi paciente que ya tiene de fondo un problema renal crónico, ¿no? ¿Qué factores condicionan a que el paciente que ya tiene establecida una enfermedad renal crónica progrese? Primero, la causa de la enfermedad renal crónica, la edad, el sexo, la raza juega un papel importante, la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias. Todos estos que estoy mencionando son factores predictores de progresión de enfermedad renal crónica, que hay que tenerlas en cuenta. ¿Y qué complicaciones vamos a ver en estos pacientes? ¿No? Vamos a ver anemia, ¿no? Anemia considerada en mujeres en cifras menores de 12 y en varones en cifras menores de 13. Y ustedes ya saben por fisiología que esto es secundario principalmente por la producción inadecuada de eritropoyetina. Pero también podrían estar asociados otros factores, como por ejemplo la falta de ingesta de hierro o de folatos, ¿no? O la presencia de toxinas urémicas o que haya hemólisis en un paciente que cursa con enfermedad renal o intoxicación por aluminio, ¿no? Recuerden ustedes que un paciente renal crónico que cursa con anemia reduce su calidad de vida, lo hace más apático, sin ganas de hacer nada, y esto incrementa también la incidencia de enfermedad cardiovascular, lo cual condiciona a que el paciente tenga pues ingresos hospitalarios más frecuentes y empeora también su función cognitiva y la mortalidad en estos pacientes, ¿no? Como complicaciones de la enfermedad renal crónica también vamos a tener alteraciones del metabolismo óseo mineral. ¿Y esto qué va a originar? Va a originar aumento de la concentración de fósforo y de la parotormona, lo cual va a provocar niveles de calcio bajo y todo ello va a traducirse en que estos pacientes tengan anormalidades en el remodelado de sus huesos y en la mineralización de estos. Y todo ello va a contribuir a que estos pacientes tengan pues incrementada la fragilidad ósea, de tal forma que ante menores traumas van a sufrir fracturas, ¿no? Y además de eso, van a presentar también calcificaciones a nivel vascular. Conforme incrementa o progresa la enfermedad renal crónica, también vamos a observar en estos pacientes déficit de vitamina D, por lo que se produce hipocalcemia e hiperparatiroidismo. Además de las complicaciones antes mencionadas, también vamos a observar acidosis metabólica, ¿no? Esta acidosis metabólica es una complicación frecuente de la enfermedad renal crónica y se debe a la incapacidad del riñón de poder excretar ácidos, ¿no? Entonces, su prevalencia de la acidosis metabólica aumenta y se agrava conforme empeora la enfermedad. Lo otro que vamos a ver como complicación van a ser el riesgo cardiovascular alto. Los pacientes que cursan con enfermedad renal crónica, lo hemos dicho desde la epidemiología, van a incrementar su riesgo cardiovascular y por lo tanto incrementan también su riesgo de muerte, ¿no? En comparación a la población general. Cuando nosotros vemos esto, estudios han demostrado que hay 5 eventos que se incrementan: la mortalidad global, la mortalidad por problemas cardiovasculares,
vemos que el paciente hay fracaso renal a pesar del tratamiento y que llega a diálisis o trasplante, fracasos renales agudas y la progresión de la enfermedad renal. Hemos hablado de sintomatología y de complicaciones. Entonces, ¿qué hago yo para saber fehacientemente, primero, si es un paciente que tiene enfermedad renal crónica? Segundo, en qué estadio de enfermedad está? Y tercero, cuáles son las causas que me están originando este problema. El diagnóstico se basa en establecer o en estimar el filtrado glomerular. ¿Y cómo hacemos esto? Mediante la creatinina sérica o mediante el filtrado glomerular. Mediante la creatinina sérica existen ecuaciones que nos pueden decir de forma indirecta y aproximada en qué estadio de enfermedad pudiera estar el paciente, ¿no? Pero ojo que cuando utilizamos estas ecuaciones, normalmente o de uso común, nosotros utilizamos de Crocov de Gauss. Sin embargo, existen otras ecuaciones, pero debemos tener en cuenta algo. Estas ecuaciones son inadecuadas en determinadas situaciones clínicas, como por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene peso corporal extremo, ¿no? Un índice de masa menor de 19 kilos por metro cuadrado o más de 35 kilos por metro cuadrado, entonces en ellos no nos sirven las ecuaciones. O tenemos un paciente muy malnutrido o que hace dietas extremas o que presenta alteraciones severas de la masa muscular o que está amputado o en menores de 18 años o en pacientes cirróticos o en mujeres que están gestando o en aquellos pacientes que tienen una intercurrencia aguda, un, un paciente que está cursando con una falla renal aguda o en un paciente que es potencial donante de riñón. En esos casos, las ecuaciones no nos sirven y lo que se recomienda es la recogida de orina en 24 horas. ¿Cómo podemos evaluar la lesión renal? Ya ustedes saben que tanto en la diabetes como en la hipertensión, una forma de evaluar que es muy útil es la presencia de albuminuria, ¿no? Y también saben que su valor normal debe ser menor de 30 miligramos por gramo. Entonces, la albuminuria es un sensor muy importante de progresión de la enfermedad. Y no solamente nos va a servir para ver la progresión, sino nos va a servir también para hacer el pronóstico y la mortalidad del paciente, ¿ya? Otra prueba que nos puede servir para hacer el diagnóstico de lesión renal va a ser el examen completo de orina. Si nosotros observamos que el paciente tiene hematuria y o leucocituria en el sedimento de orina y el paciente no tiene infección o una causa determinada urológica y vemos que este paciente repite la presencia de hematuria o leucocituria durante más de 3 meses, esto nos indica que el paciente tiene enfermedad renal crónica. ¿Ya? Entonces, de forma indirecta, esto nos va a servir para diagnosticar también enfermedad renal crónica. Otra forma de diagnóstico es utilizando la vedette que tenemos para hacer la vedette diagnóstico por imágenes, que es la ecografía renal, ¿no? Una ecografía renal nos va a permitir descartar patologías obstructivas de las vías urinarias, anormalidades estructurales, morfología, tamaño, presencia de daño renal, ¿no?
nos va a orientar a ver cómo es la forma de los riñones, si hay o no adelgazamiento de la cortical, si hay o no presencia de cálculos o cicatrices que nos adviertan de la posibilidad de reflujo o de infección crónica. Si el riñón pudiera estar agrandado, ¿no? Que puede suscitarse en algunas enfermedades, como una enfermedad poliquística, o el riñón pudiera estar pequeño, pero de forma unilateral, o sea, solamente un riñón pequeño. Y esto nos indica que ese riñón simplemente no está recibiendo el flujo sanguíneo adecuado, ¿no? Por probablemente una estenosis renal. Si a pesar de ello no logramos hacer el diagnóstico con la ecografía, entonces ya pues requeriremos algunas otras técnicas más avanzadas como es la tomografía o la resonancia magnética. En algunos casos, para hacer el diagnóstico definitivo, vamos a tener que llegar a hacer la biopsia renal para ver cómo está la alteración histológica de nuestros riñones. Sin embargo, ustedes deben considerar que cuando uno define hacer una biopsia renal, esto es un procedimiento invasivo. Generalmente se utiliza el ecógrafo, es ecoguiada para hacerlo. Y por lo tanto, por ser un procedimiento invasivo, conlleva riesgos asociados. Y muchas veces hemos visto que algunos pacientes se pueden complicar y que como consecuencia de la biopsia pueden continuar sangrando. Entonces, todo paciente que es sometido a biopsia debe mantenerse hospitalizado por lo menos 24 horas a fin de evaluarlo continuamente y valorar los riesgos de sangrado. De esa forma nosotros hacemos el diagnóstico. Pero cuando sospechamos ante un paciente que viene, cuando sospechamos ante un paciente que nos visita, que nos hace consulta, cuando nos sospechamos que es un paciente con enfermedad renal o que está portando algún grado de enfermedad renal. Sospechamos cuando vemos que hay deterioro progresivo de su filtración, cuando encontramos la creatinina sérica aumentada, cuando vemos alteraciones electrolíticas o del sedimento, cuando vemos presencia de albuminuria en nuestros pacientes, cuando observamos que hay rellenos pequeños o alguna alteración estructural en una prueba de imagen que nosotros le pedimos y que sale incidentalmente estos diagnósticos, ¿no? Cuando estamos frente a un paciente que nos comenta, cuando recogemos y realizamos la historia clínica, que tiene familiares o que él padece de hipertensión o de diabetes, cuando nos comenta que estuvo en tratamiento con algún nefrotóxico, entonces en esos casos nosotros tenemos que sospechar que de alguna forma esto que realizó el paciente puede haberle hecho algún grado de deterioro renal. ¿Qué signos y síntomas nos van a orientar al diagnóstico? Primero, la sintomatología. Segundo, que esta sintomatología es de larga evolución. Y tercero, que pueden asociarse pues a múltiples manifestaciones como poliuria, anemia, enfermedad ósea, alteraciones cutáneas, prurito y alteraciones neurológicas. Entonces, si yo tengo un paciente al cual yo lo veo anémico, que viene con alteraciones óseas, veo que se rasca a cada momento y me cuenta que probablemente tenga diabetes o hipertensión, indudablemente que tengo que pensar, este paciente ya me está haciendo probablemente algún grado de daño renal. En cuanto al diagnóstico diferencial, como bien les he dicho,
es necesario siempre pensar en los antecedentes y en la anamnesis que uno realiza en el paciente. Esto constituye el pilar básico para llegar al diagnóstico etiológico de cualquier enfermedad, de cualquier enfermedad. Entonces, si un paciente nos cuenta episodios recurrentes de infecciones urinarias desde la infancia, esto nos va a orientar a un problema de nefropatía intersticial crónica. Si un paciente nos cuenta, sí, doctor, me fui al traumatólogo y el traumatólogo me recetó porque yo tengo dolor de rodilla, dolor de tobillo desde hace más o menos 6, 8 meses y me está dando naproxeno, ibuprofeno diario y lo estoy tomando por más de 6 meses, indudablemente que eso los va a hacer pensar en nefropatía por analgésicos. Si yo tengo un paciente que me viene por hematuria, le mido la presión, lo encuentro hipertenso y veo que tiene edemas, entonces tengo que sospechar la posibilidad de un problema nefrítico o nefrótico. Y eso me hace sospechar una glomerulonefritis. Si dentro de los antecedentes yo llego a confirmar que el paciente tiene pues familiares con sordera y que él padece hematuria, esto me va a orientar a nefropatías hereditarias como por ejemplo el síndrome de Alport. Si un paciente viene a consulta y me dice, mire doctor, me han aparecido estas lesiones a nivel de mis miembros inferiores o a nivel de mi piel y me duelen las articulaciones. Yo lo evalúo y veo que tiene también manifestaciones neurológicas, entonces esto me orienta a pensar que probablemente estoy frente a una vasculitis. Entonces, las pruebas complementarias básicas para yo poder hacer el diagnóstico diferencial, ya lo habíamos mencionado. Las básicas son el análisis de sangre, la orina y la ecografía renal. Y a partir de ellos yo voy ampliando y voy viendo de acuerdo a la orientación diagnóstica que tenga, pedirle más pruebas complementarias. Hemograma, hierro, ferritina sérica, saturación de transferrina, cómo está la vitamina B12, los folatos, la glucosa, el fósforo, la paratormona, la hemoglobina glicosilada. Y si además de ello yo estoy sospechando, por ejemplo, que estoy frente a un paciente que pudiera tener un mieloma múltiple, le pediré pues un proteinograma y determinación de cadenas ligeras. Si sospecho, como habíamos mencionado clínicamente, que es una vasculitis o una glomerulonefritis, le pediré anticuerpos antinucleares, inmunoglobulinas, serología vírica, ¿no? Y BSG. ¿La ecografía nos va a servir para hacer el diagnóstico diferencial? Sí, nos sirve para hacer un diagnóstico diferencial y para poder aproximarnos a un probable diagnóstico. Si yo tengo riñones grandes con quistes, indica pues que estoy frente a una enfermedad poliquística renal. Si yo tengo riñones grandes sin quistes, pensaré pues que podría tratarse de una amiloidosis, una diabetes o mieloma múltiple. Si yo tengo un riñón pequeño con cicatrices, me orienta a pensar en una pielonefritis crónica, probablemente secundaria a infecciones urinarias. Entonces, en definitiva, los aspectos diferenciales que se deben considerar se diagnostican tanto con el análisis de sangre, el sedimento de orina y la ecografía renal. Muy bien. Tengo un diagnóstico que ya le hice, el diagnóstico de enfermedad renal crónica, que ya tengo definido cuál es la causa, que de alguna forma, haciendo el examen, planteé otros diagnósticos. Está obeso, está dislipidémico. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? De repente encontré dentro de sus hábitos nocivos que es fumador. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo?
En primer lugar, explicarle al paciente que tiene que cambiar su forma de vida y su alimentación, ¿no? Recomendarle que debe hacer ejercicio moderado por lo menos 30 minutos a 60 minutos 5 veces por semana. Si fuma, debe dejar de fumar. Si está gordito, debe conseguir un peso saludable, en lo cual se sugiere un índice de masa corporal entre 20 a 25. Bajar de peso y abandonar el tabaco va a disminuir, explicarle que tiene que disminuir sus riesgos cardiovasculares, porque si no, su riesgo de mortalidad también se va a encontrar incrementado. ¿Qué hacemos con la dieta? La dieta debe ser individualizada. Cada paciente que tiene un problema de función renal alterada debe individualizarse la dieta para tratar de manejar los factores de riesgo que requieran algún tipo de restricción. Si es diabético, pues dieta hipoglúcida. Si es hipertenso, hiposódica, ¿no? Pero en todos los pacientes que ya cursan con enfermedad renal crónica, lo que se recomienda es una restricción de sal inferior a 5 gramos, lo cual equivale a 2 gramos de sodio al día. En cuanto a sus calorías, van a ser muy similares al de la población en general. Entonces, si el paciente tiene enfermedad renal crónica, pero no tiene dislipidemia, no tiene intolerancia a hidratos de carbono, entonces su dieta debe tener un alto contenido calórico en base a grasas e hidratos de carbono. Si es que hemos excluido estos problemas, ¿no? ¿A cuánto debe estar limitado la cantidad de proteínas que debe comer? Se recomienda 0,8 gramos por kilo por día en los pacientes diabéticos, ¿ya? Y en los no diabéticos. De toda esta fracción, las proteínas animales deben ser el 50%, ¿ya? No podemos brindarle a estos pacientes una dieta elevada de proteínas. Recuerdan ustedes que habíamos mencionado que uno de los factores que va a producir mayor nefrotoxicidad y va a provocar mayor aceleración hacia la enfermedad renal crónica terminal era la proteinuria. Entonces no podemos brindarle este tipo de pacientes con tasas elevadas de ingesta proteica, más de 1,3 gramos por kilo por día, no podemos darle, ¿ya? En los pacientes que ya están en grados más avanzados de enfermedad renal crónica, entonces los consejos van a ser múltiples, y van a requerir atención individualizada y especializada, por lo que se recomienda el apoyo de una nutricionista. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos de tratamiento? Ustedes parte de esto ya conocen porque lo hemos mencionado en los pacientes diabéticos y en los pacientes hipertensos. El objetivo es enlentecer la progresión de la enfermedad y reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Haciendo esto, disminuimos el riesgo de muerte en estos pacientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos que el paciente tiene una concentración de albúmina menor de 30 miligramos, el control de la presión arterial debe ser igual o inferior a 140/90. Si es superior a 30, entonces nosotros tenemos que tratar de que la presión sea menor a 130/80. Esos son nuestros objetivos. Y eso ya lo habíamos mencionado anteriormente, porque decíamos que la presión arterial óptima era mantenerlo por debajo de 120/80. Y recuerden también que conforme se incrementa la presión arterial por encima de estos factores óptimos, el riesgo cardiovascular también se incrementa. Por eso es que se ha visto por conveniente que en algunos pacientes que tienen
factores de riesgo cardiovascular, iniciar tratamiento. ¿Pero qué vamos a utilizar? También ya lo conocen ustedes. Vamos a iniciar tratamiento con IECA o ARA2, ¿no? IECA o ARA2 en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica y que tienen una albuminuria entre 30 y 299. Y en todo paciente que tiene enfermedad renal crónica y concentración igual o superior a 300 miligramos de albúmina. La terapia inicial para lograr nosotros un tratamiento adecuado de hipertensión es combinación de IECA o ARA2 con un calcio antagonista. IECA o ARA2 con un calcio antagonista. O la combinación de un IECA o ARA2 con un diurético. Esa es nuestra terapia con la cual nosotros vamos a tratar de conseguir bajar la presión arterial hasta presiones meta u objetivo, ¿no? Pero acá recalcarles, no deben olvidar tampoco esto, que se debe evitar los diuréticos ahorradores de potasio en los estadios avanzados de enfermedad renal crónica. Entonces, si nosotros vemos que ya el paciente está en un estadio avanzado a partir de estadio 3 y que me está haciendo retención de potasio, ya yo no debo recomendar IECA o ARA2 o diuréticos ahorradores de potasio por el riesgo de hipercalemia. Si el paciente a su vez es diabético, a este paciente yo debo monitorizarlo con la hemoglobina glicosilada, la cual debo mantener en cifras menores de 7%. Si este paciente diabético ya tiene una hemoglobina glicosilada en cifras menores al 7%, no debo realizar tratamientos hipoglicemiantes en este paciente porque me expongo al riesgo de hipoglicemias. Si este es un paciente que tiene pues una hemoglobina glicosilada de entre 7,5 u 8% y además de eso cursa con comorbilidades, esperanza de vida limitada y riesgo de hipoglucemia, entonces yo puedo ampliar el rango de control en estos pacientes hasta esa cifra, 7,5 a 8%. Ese es mi margen. Muy bien, ¿y cómo manejamos nosotros a un paciente renal crónico que cursa con dislipidemias? ¿Qué cosa le vamos a dar? Lo recomendable es darle estatinas. Las estatinas han demostrado una disminución de los eventos cardiovasculares y de la mortalidad, ¿no? Esto en pacientes que tienen enfermedad renal crónica en estadios tempranos. Cuando se da estatinas en pacientes que ya tienen enfermedades renal crónicas avanzadas, no se ha demostrado ningún beneficio. Pierden totalmente su eficacia en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que quiero conseguir con las estatinas? Va a depender del rango de LDL que tenga el paciente. Entonces, si tiene un rango, un riesgo cardiovascular muy alto el paciente, entonces mis objetivos va a ser mantener el LDL por debajo de 70. Si tiene un riesgo alto, mi objetivo es mantenerlo por debajo de 100. Y si tiene un riesgo cardiovascular moderado, mi objetivo es mantenerlo por debajo de 115. Entonces, nosotros vamos a jugar con el riesgo cardiovascular en relación directa a los niveles que tengan pues el LDL y esos van a ser nuestros objetivos. Habíamos visto también complicaciones. Entonces, ¿qué medidas farmacológicas les vamos a dar a un paciente que cursa con anemia? Si el paciente cursa con déficit de fierro, le daremos pues suplemento de fierro y lo reevaluaremos cada 3 meses. Si a pesar de que nosotros le estamos dando suplemento de fierro, el paciente persiste con una hemoglobina menor de 10,
entonces le daremos eritropoyetina, agente estimulante de la eritropoyetosis. ¿Qué hacemos con el paciente que cursa con alteraciones del metabolismo óseo mineral? Lo primero que vamos a hacer es darle quelantes de fósforo, ¿no? Quelantes de fósforo. Nosotros cuando recetamos quelantes debemos tener en cuenta que estos tienen efectos adversos, sobre todo a nivel de la mortalidad cardiovascular. Entonces, hasta el momento existe controversia de qué tipo de quelante debo darle, de fósforo debo darle, si es cálcico o no cálcico. Hay controversia todavía. Entonces, cuando uno va a recetar este tipo de quelante, debe individualizar al paciente y decidir en función a sus factores de riesgo cardiovascular cuál de ellos le vamos a dar. En la anemia, nuestro objetivo es que nuestros pacientes que cursan con enfermedad renal crónica, ya sea con el suplemento que le voy a dar o con los estimulantes de la eritropoyesis, llevarlo en una hemoglobina mayor de 10, en el rango de 10 a 12. ¿Ya? En los pacientes que tienen estadio 3A, para manejar las alteraciones del metabolismo óseo mineral, debemos realizar dieta y tratamiento farmacológico con captores del fósforo y vitamina D. Hay algunos pacientes que ya están en diálisis, que llegaron a la parte terminal y que ya están en tratamiento sustitutivo, y en los cuales sus niveles de paratormona pueden estar incrementados hasta 9 veces el valor normal. Acá se sugiere que deben recibir tratamiento con calcimiméticos, calcitriol o análogos de vitamina D. Sin embargo, hay pacientes que a pesar de estar recibiendo este tratamiento, no corrigen. Y entonces en esos casos, lo que se sugiere es hacer un tratamiento quirúrgico. Está indicado la paratiroidectomía. ¿No? Cuando un paciente que está con enfermedad renal crónica comienza a presentar acidosis metabólica, entonces de inicio podemos suministrarle suplementos orales de bicarbonato, si es que no hubiera ninguna contraindicación, ¿no? Muy bien, entonces inicié tratamiento para la anemia de mi paciente. ¿Cuándo debo suspender el tratamiento con la ferroterapia? Cuando el índice de saturación de transferrina es mayor del 30% o la ferritina es superior a 500. Ahí suspendo. O cuando veo que la hemoglobina está normalizada. Se suspenden también los estimulantes de la eritropoyesis. Si un paciente tiene estos valores de hemoglobina, no tengo por qué darle más suplemento ni estimulantes. ¿Cómo puedo yo asociar en anemia, por ejemplo? ¿Con qué lo puedo asociar? ¿Cuáles son esas asociaciones farmacológicas que yo puedo hacer? Yo puedo asociar tratamiento de fierro con ácido fólico y estimulantes de la eritropoyetina simultáneamente, sin mayor contraindicación, ¿no? Sin mayor contraindicación. Yo puedo asociar también los quelantes, por ejemplo, en casos de hiperfosfatemia y déficit de vitamina D, ¿no? Puedo emplear un quelante no cálcico y vitamina D, sin mayores problemas. En los hiperparatiroidismos severos, puedo asociar tratamientos con quelantes no cálcicos, vitamina D y antiparatiroideos. Si a pesar de ellos no consiguiera controlar el fósforo y persisten las cifras elevadas de paratormona, se incrementa el tratamiento quelante, se suspende el paracalcitrol y se inicia otro tipo de calcio, el cinecalcet, ¿no? Lo que sí debemos evitar siempre es tratar simultáneamente con quelantes cálcicos y vitamina D. No tiene ninguna razón de ser. Bueno, este es un cuadro en el cual se resume el tratamiento farmacológico de la insuficiencia renal crónica.
¿no? Y en él hacemos mención a los fármacos en esta primera línea, vía oral, su posología, los efectos secundarios que tiene cada uno de ellos, sus contraindicaciones y las interacciones con algunos otros fármacos. Se los dejo para que lo revisen. Muy bien. Entonces, diagnosticamos una enfermedad renal crónica, lo clasificamos en algún estadio, comenzamos a darle tratamiento, hacemos el seguimiento del paciente, vemos que nuestro tratamiento es el idóneo, adecuado, oportuno, disminuimos la progresión de la enfermedad, mantenemos a nuestro paciente con adecuada calidad de vida, pero tenemos un grupo de pacientes que a pesar de todos nuestros esfuerzos, no logramos detener su progresión de la enfermedad y vemos que este avanza irremediablemente hacia el tratamiento renal sustitutivo. Cuando hablo de tratamiento renal sustitutivo, estoy hablando de enfermedad renal crónica terminal, en el cual la función renal del paciente se perdió por completo y solamente nos queda ofrecerle la diálisis o el trasplante renal. Someter a un paciente a trasplante renal no es sencillo, no es fácil. Cuando un paciente llega a esta fase, el paciente ya no tiene función depuradora, endocrinológica ni metabólica. Entonces, con esto nosotros tratamos de restablecer esas funciones. Con la diálisis solamente restablecemos la función depuradora. ¿Ya? Entonces, un paciente que llega a diálisis, vamos a tener que la función renal está pues por debajo de 7 a 10%. En nuestros estadios lo hemos definido funciones por debajo de 15. Y el paciente pues comienza a presentar signos clínicos de uremia, con niveles elevados crónicos de urea y de creatinina. Y en alguna oportunidad les hemos dicho que hay pues criterios de diálisis para los pacientes. Entonces, si un paciente me presenta valores elevados de creatinina, urea, creatinina por encima de 10, urea por encima de 200, potasio por encima de 7 o una acidosis metabólica severa por debajo el pH de 7,2, este paciente tiene factores laboratoriales que nos indica que necesita diálisis. O de repente tengo un paciente que viene por encefalopatía urémica, que me viene por congestión pulmonar, que me viene por una pericarditis urémica, que me viene por una gastropatía urémica con sangrado. Entonces, este paciente también tiene criterios clínicos para diálisis, ¿no? Todos estos criterios ustedes lo van a utilizar para poder definir en qué momento su paciente pudiera ingresar o no a diálisis. Pero no vamos a esperar que nuestro paciente se presente súbitamente con estos criterios para llevarlo a diálisis. Un paciente que ya estamos viendo que está cursando evolutivamente a la falla renal crónica terminal, entonces tenemos que ir preparándolo, ¿no? Y hablándole. Usted tiene que ir, señor, señora, preparándose porque a la larga usted va a requerir diálisis. Y vamos a ir diciéndole que vaya haciéndose su fístula arteriovenosa o si cumple los criterios y las recomendaciones para que entre a la lista de espera para el trasplante renal, ¿no? Cuando un paciente tiene
ya, digamos, indicación de diálisis, queda pues la posibilidad de colocar un acceso para poder realizar. Y para este acceso, la diálisis requiere un acceso vascular, que puede ser un catéter o una fístula arteriovenosa, ¿no? Esto es en la hemodiálisis, o requerirá pues un catéter peritoneal que se coloca en el abdomen en la diálisis peritoneal. El paciente, para entrar, les vuelvo a mencionar, a trasplante renal, requiere cualquiera no entra a trasplante renal, va a requerir un estudio complejo antes de ser incluido en esta lista de espera. Todo esto es individualizado y tiene que cumplir ciertos criterios. Muy bien. ¿Qué es importante entonces de todo lo que hemos mencionado? Lo más importante es que ustedes como médicos evalúen bien el medicamento o el estudio que van a hacer a su paciente para que puedan ajustar estos medicamentos de acuerdo a la tasa de filtración glomerular de su paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica. Ver los medicamentos nefrotóxicos, no deben darlos. Si algún tipo de estudio implica exponer más o deteriorar más la función renal del paciente, ustedes tienen que sopesar los riesgos versus los beneficios, ¿no? Entonces, muy bien, ya tenemos un paciente que ya no podemos darle tratamiento, que es paciente que tiene que entrar a tratamiento sustitutivo renal. ¿Qué cosa es la diálisis? La diálisis va a suplir la función de limpieza, la función depuradora del riñón de forma externa. Entonces, este es el aparato en el cual el paciente, una vez que se le exsanguínea, se le saca la sangre, ingresa a este aparato y este aparato cumple la función de depuración, de limpieza del riñón. Eso es la hemodiálisis. Y en la diálisis peritoneal, esa función la cumple el peritoneo, ¿ya? Pero solamente la diálisis cumple la función depuradora, no suple otras funciones del riñón. Habíamos mencionado la hemodiálisis. Observen, algunos pacientes pueden tener su fístula arteriovenosa, entonces a través de ahí, a través de la arteria, la sangre es bombeada hacia la máquina, es filtrada y luego es recogida nuevamente hacia la vena, ¿no? Entonces hay una simbiosis cuerpo, máquina, filtro para nuevamente regresar al cuerpo. Sin embargo, tenemos que tener cuidados especiales por parte del paciente que tiene un acceso vascular. Este debe ser cuidado rigurosamente, ¿no? El otro cuidado es que el paciente debe ser un paciente disciplinado con una asistencia regular a las sesiones de hemodiálisis. Y lo otro es que hay que ver en qué momento se le administran los medicamentos. Supónganse ustedes, tienen un paciente que cursa con una infección. Indudablemente, ustedes ya ajustaron la dosis del medicamento. Sería contraproducente, más que contraproducente, inadecuado, indicarle el tratamiento antibiótico previo a la diálisis, a la hemodiálisis. ¿Por qué? Porque si ustedes le dan el medicamento, el paciente va a la diálisis y ahí se depuró y se perdió el medicamento. Entonces, la indicación sería post-hemodiálisis para que el paciente tenga el efecto oportuno y adecuado del medicamento que está tomando, si es antibiótico en ese caso. Muy bien. Respecto a la hemodiálisis, el acceso vascular que se prefiere es la fístula, porque la fístula arteriovenosa nos va a poder tener un acceso rápidamente accesible y fácil de obtener, ¿no? Pudiera ser también que el paciente necesite un catéter venoso central.
que este catéter puede ser temporal o muchas veces es tunelizado y nos sirve para mucho mayor tiempo, ¿no? ¿Qué cuidados debemos tener si el paciente es portador de un acceso o de una fístula arteriovenosa? No debemos tomar la presión arterial en ese brazo porque podemos dañar la fístula. Se pueden presentar complicaciones como trombosis o disfunciones a ese nivel. Tampoco podemos obtener muestras sanguíneas porque podemos provocar sangrado o infecciones a ese nivel de las fístulas, ¿no? El manejo solo debe ser por personal especializado de esta fístula arteriovenosa y solo debemos utilizarla durante las conexiones para la diálisis. Si el paciente se le indica diálisis peritoneal, en este caso vamos a hacer que el acceso sea a nivel abdominal y vamos a ingresar líquido previamente preparado que nos permita eliminar los desechos del cuerpo a través del peritoneo, que nos va a servir como el filtro, y posteriormente vamos a sacar ese líquido de la cavidad abdominal. Este tipo de procedimiento facilita la independencia del paciente, pero necesitamos, en primer lugar, que el paciente sea un paciente que tenga un nivel sociocultural alto, que sea educado, disciplinado, conozca su enfermedad y que por lo tanto esté comprometido con su tratamiento, ¿ya? La diálisis puede ser ambulatoria continua, la cual se realiza en el día mediante recambios múltiples que realiza el propio paciente, pero necesitamos que el paciente esté educado, tenga una mayor educación. Hay otra diálisis que es la diálisis automatizada y que se realiza por las noches en múltiples ciclos realizados por una maquinita en donde el paciente debe también ser educado. No tanto como un paciente con diálisis ambulatoria, pero tiene que ser también educado. Y esta es la forma en la cual el paciente se realiza pues el cambio a nivel de diálisis peritoneal. Hace su vida diaria, pero tiene que saber cómo realizar su recambio de los líquidos adecuados para esto. Este es el líquido que ingresa y esta bolsita recolecta el líquido que sale del abdomen. Y esto es para hacer la diálisis automatizada. El paciente está recostado, duerme probablemente y el ciclador hace que estas bolsas de diálisis comiencen a perfundirse a nivel intraabdominal y posteriormente también salgan. Ventajas de la hemodiálisis frente a la diálisis peritoneal. En la hemodiálisis la visita es 3 veces por semana, no requiere mayor educación del paciente sobre el manejo de los equipos, tiene un mejor control de los líquidos, sobre todo en los casos en que el paciente se congestiona, hay un mejor control glicémico en los pacientes con diabetes mellitus. En la diabetes peritoneal le permite al paciente ser independiente, no está sometido a los horarios del centro de diálisis, le permite al paciente indagar y tener mejor conocimiento sobre su condición clínica, tiene menos restricciones dietéticas, tiene mejor control de las complicaciones que se encuentran asociadas a la enfermedad renal crónica y el paciente tiene una mejor calidad de vida. Desventajas de la hemodiálisis: el tiempo que usa para ir a su centro. Muchas veces después de la diálisis puede presentar síntomas, pues como por ejemplo mareo o fatigas. El acceso vascular puede trombosarse, puede requerir mayor número de hospitalizaciones por complicaciones y tiene restricción dietética. En las diálisis peritoneales las desventajas son que deben ser continuas y ambulatorias, con recambios constantes durante el día, ¿no? Puede presentarse infecciones a nivel de cavidad abdominal, peritonitis bacteriana. Hay un control más difícil de la glicemia en los pacientes con diabetes y el paciente tiene que estar en aprendizaje continuo.
Muy bien, eso es en cuanto a diálisis. Habíamos dicho que para trasplante renal no todos los pacientes pueden ingresar a lista de espera, ¿no? Y cuando ingresan, después de un estudio complejo y que cumpla los requisitos dados por el equipo de trasplante, el trasplante renal puede ser pues de un donante fallecido o de un donante vivo. Cuando es de un donante fallecido, este órgano puede venir desde cualquier sitio y los pacientes que están en espera de lista pueden recibir la llamada de acercarse al hospital en cualquier hora del día. Por lo tanto, tiene que tener su teléfono disponible. Entonces, ocurre el caso de que hay un accidente automovilístico en el cual un paciente joven perdió la vida o sufrió complicaciones graves irreversibles y lo mantienen a este paciente con soporte hemodinámico para poder donar sus órganos. El paciente que está en espera inmediatamente, inmediatamente recibe la llamada y tiene que apersonarse, sea a las 2, 3, 4 de la mañana, tiene que apersonarse para recibir en ese momento su intervención y recibir su trasplante. En el donante vivo se busca un familiar cercano o una familiar o un amigo que tenga histocompatibilidad para hacer la donación y este dona su riñón, ¿no? Ahora, la sobrevida va a depender del estado inmunológico del receptor, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de nefropatía crónica, de rechazo crónico en estos pacientes. Por lo tanto, habíamos mencionado también en la clase de hipertensión que en estos pacientes, por ejemplo, para evitar el rechazo crónico hay que darle inmunosupresores, pero estos inmunosupresores son nefrotóxicos y a la vez desencadenan presiones altas, por lo que hay que darle un tratamiento adecuado de hipertensión, ¿ya? Por un lado nos hace bien y por el otro lado también contribuye a deteriorar el trasplante renal. Pero manejándolo de forma adecuada, esto puede prolongarse y hacer que el paciente mantenga su trasplante renal. Entonces, ¿qué mensajes deben recordar de todo esto que hemos hablado? No se olviden de que a pesar de todo, debemos buscar las mejores formas de proteger al riñón del paciente. Que las principales causas de la enfermedad renal crónica, que ya supongo no tendrán duda ustedes, y que son la diabetes, la hipertensión y la glomerulonefritis, se pueden controlar. Que la progresión de la enfermedad no es sostenida y rápida, pero que ustedes están en la responsabilidad de orientar y de prevenir las complicaciones cardiovasculares de su paciente. Y que la educación del paciente, su disciplina y su tratamiento constante van a ser el pilar en el manejo de la enfermedad renal crónica. Recomendándole una actividad física adecuada, van a mejorar la salud del paciente. Dosificando sus medicamentos de forma adecuada a su daño renal y teniendo una alimentación saludable, van a hacer que esos riñones se fortalezcan y se detenga o disminuya la progresión de la enfermedad. Muy bien, doctores. Eso quería compartir con ustedes el día de hoy. Ahora estoy atento a sus preguntas. Doctor, buenos días. Buenos días, doctora. La acidosis metabólica lo puse como una complicación de la enfermedad Así renal es. crónica. Mi pregunta es si se podría dar la acidosis metabólica cuando hay una insuficiencia renal, pero que no es crónica, ¿no? Pero es un paciente, o sea, no tiene los 3 meses, pero sí puede darse esta acidosis metabólica, doctor. En el Sí, caso doctorita. de Así grave. es. Sí.
Un paciente que cursa, por ejemplo, con un problema de insuficiencia renal aguda y ustedes no lo determinan a tiempo. Vamos a poner un ejemplo. Viene un paciente que súbitamente tuvo un accidente, como hace 2 o 3 meses creo. Hubo un paciente muy conocido, mediático de la televisión, que tenía un gimnasio, me parece, y que sufrió producto de un corte, un shock hipovolémico. Y entonces el paciente al inicio se quedó en casa, a pesar de estar hipotenso. Se quedó en casa y los familiares, cuando vieron que estaba más comprometido, al día siguiente lo llevan al hospital. Y lógicamente en el hospital esa insuficiencia renal aguda había hecho isquemia y necrosis y había perpetuado su insuficiencia renal, haciéndolo pasar a insuficiencia renal crónica después de 24 horas. ¿Por qué? Porque el paciente estaba chocado. No se había revertido adecuadamente esa insuficiencia renal aguda. Y este paciente se complicó y le encontraron pues acidosis metabólica, una serie de alteraciones productos de la pérdida de la función renal normal por deterioro, por isquemia. Y entonces tuvo que ser sometido a diálisis, ¿no? Sometido a diálisis, presentó acidosis metabólica severa. O sea, un paciente sí puede hacer acidosis metabólica en una insuficiencia renal aguda. Si es un poco menos drástica y menos severa la causa de la insuficiencia renal aguda, por ejemplo, una obstrucción, una obstrucción bilateral por un cuadro de una neoplasia, entonces como es más progresivo, a la larga también va a ser acidosis metabólica, ¿no? Acidosis metabólica. Como en alguna oportunidad lo presentamos también en alguno de los casos de la práctica, ¿no? Sí puede hacer acidosis metabólica como consecuencia de una insuficiencia renal aguda, sea cual fuere la causa de esta. ¿Alguna otra pregunta, doctora? Y doctor, asociado a que mencionó el caso del paciente en shock hipovolémico, en sí cuando hay shock se presenta acidosis metabólica. Es una complicación del deterioro renal, doctora. Entonces comienza el pacientito a hacer isquemia, shock hipovolémico, necrosis y por lo tanto las funciones del riñón comienzan a disminuir y después a perpetuarse estas alteraciones. Una de las funciones que tiene el riñón es justamente la excreción de hidrogeniones y si se pierde esa función, indudablemente que va a empezar a retenerse los hidrogeniones y por lo tanto el paciente va a presentar acidosis metabólica. Muchas gracias, doctor. No, no hay de qué, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta, no sé si tendría, pues no, realmente cómo hacer la dosificación de medicamentos en pacientes con esta enfermedad renal, porque tengo entendido que se hace con la ecuación de Crocus-Gaul, pero va a depender también, supongo, de la nefrotoxicidad del medicamento, qué medicamentos, ¿no? Hasta qué punto de tasa de filtración glomerular medicamento se puede dar o no. ¿Habrá un link, doctor? Claro. Busquen ustedes Carrahan, por ejemplo, Carrahan y dosificación de medicamentos en enfermedad renal crónica. Y ahí les pauta a ustedes cuál es la indicación del medicamento y en qué dosis se van a dar para determinado grado de enfermedad renal crónica terminal. Por ejemplo, un ejemplo, ¿eh? A ver, ustedes que son capos en farmacología, ¿cuál es la dosis? ¿Cuál es la dosis de la amicacina? Dosis plena, dosis normal, paciente con función renal normal. Doctor, para ponerle su ejemplo. ¿Alguien se acuerda? Ah, doctor, a mí. Claro, ¿para qué hizo la pregunta? Pues, o no quiere Ah, saber ya. cómo se hace.
Sí, doctor. ¿Se acuerda? Si se acuerda, sí, sí, si no, no hay problema. Ya, doctor. La dosis de No, amicacina es 15 miligramos por kilo de peso. Suponte tú que este paciente pesa 60 kilos. ¿Cuánto debemos darle? 900 miligramos, ¿cierto? sí. Sí, doctor. Y esa es la dosis plena. Entonces, yo tengo un paciente que pesa 60 kilos, le debo dar 900 miligramos de amicacina. Sin embargo, también tiene enfermedad renal crónica. Ya está establecido. Tú lo estás llevando, lo estás monitorizando y dices, oye, este paciente, según su filtración glomerular, tiene 45% estadio clínico 3A o 3B. ¿Se acuerdan o no? Vamos a ponerle 41 para que sea 3A. ¿Está bien, doctores? ¿Están ahí no? Y a 3B. Si tiene 41 estaría en 3B. En 3B. ¿Ya? Estadio clínico 3B. Con 41%. Entonces yo digo, muy bien, para un paciente de 60 kilos son 900 miligramos para aquellos que tienen 100% de función renal. Este paciente tiene 41%. ¿Cuánto debo darle? A ver, calculen. Regla de 3 simple. 900 para 100, X para 41. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 369. 369. No les escuché, repitan. Repitan, por favor. 369. Sí. Ya, entonces, de forma, ustedes indirecta han calculado que los 369 miligramos de amicacina le corresponde a este paciente. Y ya no le puedes dar la dosis total, sino de los 900, solamente 369 miligramos. Esa es su dosis óptima. ¿Ya? Entonces, de repente no le puedes hacer la tasa de filtración glomerular en orina recolectada de 24 horas. ¿Qué nos queda? Como ya yo sé que este paciente tiene una función renal con un valor de creatinina sérica y está estable, ojo, tiene que estar estable, no tiene que tener ninguna descompensación, no tiene que tener ninguna intercurrencia que esté reagudizando su cuadro. Está estable y ustedes quieren darle, muy bien, van a decir, a ver, entonces utilizo el método de la ecuación de Crocov de Gaul. ¿Qué hago? A ver, multiplico 140 menos la edad, 40 años, 100, por el peso de paciente, 60. ¿Cuánto me sale? 6.000. Entre la creatinina, yo encuentro creatinina 2.4, entre 72 y también le sale suponiendo 41. Entonces ya calcularon mediante la ecuación, entonces ajustan nada más la dosis. Si tienen la filtración, en buena hora, y si no, lo calculan con la ecuación, siempre y cuando este paciente tenga una función renal sin intercurrencias. ¿Contestada su pregunta, doctor, o le queda alguna duda? Sí, doctor. Entonces, de esa forma ustedes hacen uso de esos cálculos, ¿ya? Pero si quieren mayor información, busquen Carrahan. Él tiene todo un librito. Está relacionado justamente a eso, ajuste de dosis en enfermedad renal crónica. ¿Alguna otra pregunta?
Doctora Vélez, ¿alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Jean, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctor, también con lo que hablábamos en las clases prácticas. Dariana, Sí, doctor, todo bien. Consuelo, ¿estás por allí? No, todo claro, doctor. Diego, Sí, doctor. ¿alguna otra pregunta, doctores? Muy bien, si no hay preguntas, les agradezco por la oportunidad y les recomiendo estudiar, estudiar y estudiar. Como siempre les digo, la única forma de que ustedes sean buenos médicos es estudiando. No les queda otra posibilidad. Quieren resaltar, quieren destacar, estudien. No hay otra oportunidad para nosotros, doctoras. Muy bien, doctores, los mejores éxitos y espero que el capítulo haya sido de su agrado y hayan completado sus objetivos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chico de la asistencia, la foto. Doctor, espere un ratito. ¿La práctica qué hora vamos a tener? La práctica la vamos a hacer en este momento, doctora.